Tipos de asesinos en serie. Existen dos clasificaciones: los organizados y los desorganizados. El FBI, sin demasiada precisión, ha categorizado a los asesinos en serie dentro de dos tipos diferentes: organizados y desorganizados. Asesinos organizados usualmente son poseedores de un coeficiente intelectual superior a la media 105 en adelante. Planifican sus crímenes muy metódicamente, por lo cual pueden tardar años en realizar un asesinato. A veces realizan sus asesinatos por despecho o debido a trastornos y, para encubrirse, pueden intentar involucrar a otras personas en su planificación. Por lo común, secuestran a las víctimas, después de ganar su confianza, matándolas en un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. A veces, este tipo de persona busca entre su pasado a personas que formaron parte de su vida y que la marcaron de alguna manera. Actúan engañando de muchas maneras y, si hay personas extrañas en medio de su objetivo, las estudian y llegan a crear toda una cantidad de circunstancias para volverlas en contra de su objetivo. A veces, pueden tardar años en separar a su objetivo de su obstáculo. Una vez realizado este propósito, se acercan de forma pasiva y con muchas mentiras y engaños a la persona de su pasado. Así, por fin, consigue alcanzar su meta, que es hacer daño a la persona que seleccionó como víctima, y su manera de actuar puede ser: a. Matar a su víctima o provocarle sufrimiento, como hacerle daño físico a un ser querido o amado, a su entorno, ya sea familia directa del objetivo o ser querido actual. b. Ensañarse con su objetivo inicial. Por ejemplo, Ted Bundy se ponía en el brazo un molde de yeso falso, pidiendo a las mujeres que le ayudaran a llevar unos libros hasta su vehículo, donde las golpeaba duramente hasta dejarlas inconscientes, y así poder actuar. Otros tienen como objetivo específico a las prostitutas, quienes tal vez van voluntariamente con el asesino en serie, creyendo que es un cliente cualquiera. Estos tipos de asesinos tienen un alto grado de control sobre la escena del crimen, y generalmente conocen bien la ciencia forense, que los habilita para cubrir sus huellas, tal como enterrar el cuerpo o cargarlo hasta un río para hundirlo. Además, ellos siguen escrupulosamente sus crímenes en los medios de comunicación, y muchas veces se enorgullecen de sus acciones, como si fuesen grandiosos proyectos. El asesino organizado es habitualmente muy sociable y tiene amigos y amantes, muy a menudo hasta esposa e hijos. Son el tipo de persona que cuando son capturados, son descritos por los conocidos como un tipo agradable que no sería capaz de hacer daño a una mosca. Algunos asesinos en serie se esfuerzan por hacer que sus crímenes resulten difíciles de descubrir, como por ejemplo falsificando notas de suicidio. Este es el caso de Harold Shipman, un médico de cabecera británico, cuya posición social y ocupación eran tales que le permitía simular las muertes de sus víctimas, considerando que morían por causas naturales. Entre 1971 y 1998, mató así por lo menos a 250 de sus pacientes más viejos, y hasta muy poco antes de ser descubierto aún no se sospechaba que ninguno de sus crímenes hubiera sido premeditados. Asesinos desorganizados. Carentes de un coeficiente intelectual alto entre 80 y 95, cometen sus crímenes impulsivamente. Mientras que el asesino organizado saldrá específicamente a cazar a la víctima, el desorganizado matará a alguien cuando quiera que surja la oportunidad, y contadas veces se molestará en deshacerse del cuerpo, dejándolo en el mismo lugar en que encontró a la víctima. Usualmente llevan a cabo ataques sorpresa, asaltando a sus víctimas sin previo aviso, y típicamente ejecutarán rituales que creen necesarios llevar a cabo, una vez que la víctima se encuentre muerta, por ejemplo, necrofilia, mutilación, canibalismo, etc. A menudo son personas insociables, teniendo pocos amigos, y pueden tener un historial de problemas mentales y ser descritos por sus conocidos como excéntricos o incluso como un poco extraños o raros. Tienen poca conciencia sobre sus crímenes y puede que bloqueen los recuerdos de sus asesinatos. Uno de los casos recientes más conocidos que encajan con este perfil es el de Francisco García Escalero, el matamendigos. Un número significativo de asesinos en serie muestran simultáneamente ciertos aspectos de los dos tipos mencionados, aunque las características de un tipo dominan. El comportamiento de algunos asesinos declina de ser organizado a desorganizado, según sus homicidios continúan.
Complementan cuidadosa y metódicamente los asesinatos al principio, pero conforme su compulsión se sale de control, dejan de dominarse volviéndose descuidados e impulsivos. Algunos asesinos sufren de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, lo que los lleva a cometer asesinatos tanto organizados como desorganizados. Aunque varios psicólogos han citado a la personalidad múltiple como una de las mayores causas de asesinatos, está comprobado que solo la minoría de los asesinos en serie sufren este trauma. ¿Quieres más? Compártelo, dale me gusta y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos.